Soy Ariana van Ando, teóloga y coordinadora de capacitación de Otros Cruces. En nuestra escuela de formación que lanzamos hoy, ofrecemos una gama de cursos donde cruzamos temas de 3 áreas. Hacemos otros cruces. El primer cruce es religión y política, donde abordaremos temas como laicidad, libertad religiosa, secularización, espacio público, democracia y derechos humanos. En la segunda área, religión y géneros, cruzamos temas de derechos de las mujeres, de géneros y de diversidades. Y finalmente, en la tercera área, cruzamos religión y medio ambiente, pluralidades, diálogo interreligioso y el diálogo con nuestros pueblos originarios. En todo el programa tenemos una línea transversal de cursos de interpretación bíblica, que se llama hermenéutica, y teología, siempre en su relación con estos 3 temas de política, géneros y medio ambiente. Para introducir hoy el conversatorio con nuestros panelistas, queremos mostrarles 4 videos de casos recientes en Latinoamérica, donde se cruzan estas 3 áreas en nuestro contexto. Otros Cruces quiere hacer una formación desde el contexto de nuestro continente y sus tensiones en las áreas mencionadas. Los videos muestran la relevancia del debate sobre estos temas hoy. Acerca del área de religión y política, mostramos un video con un discurso de Luciano Silva, un constituyente evangélico de un partido de derecha en Chile, que al inicio de las sesiones de la Convención Constituyente en Chile, que está escribiendo una nueva constitución, en agosto de 2021, hizo una petición particular. Lo van a ver. Para el área de religión y géneros mostramos 2 videos. Uno muestra una intervención de iglesias evangélicas en Chile también en la celebración del Te Deum durante las fiestas patrias en 2021. Y otro es parte de la campaña Amar nos transforma, que hicimos como Otros Cruces, entonces todavía con el nombre GEMRIP, en julio 2019. Y el cuarto video toca el área de religión y medio ambiente en la Iglesia Católica y data de octubre 2019. Todo entonces bastante recientes durante y alrededor de la pandemia, que ahora es nuestro contexto referente, ¿no? Van a ver que las 3 áreas en los videos también se tocan de múltiples formas entre sí. Esperamos que estos videos sean un buen impulso para el conversatorio que tendremos a continuación con Nancy, Sandra y Tomás. Entonces, les invito a ver estos videos que duran unos 10 minutos en totalidad. Queridos pastores, les habla el convencional constituyente Luciano Silva, pastor evangélico. Me he tomado este tiempo para saludarles, queridos pastores, e informarles de mi preocupación porque en la convención constitucional no se quiso poner la bandera cristiana. Esto yo lo conversé directamente con la presidenta de la mesa, la señora Elisa Loncón, y me dijo que no se había puesto por criterios de la mesa. Yo le pregunté cuáles criterios, ella me dijo por criterio regional. Luego yo le pregunté, entonces, ¿por qué estaba la bandera del feminismo? Y yo respeto ese movimiento, pero ella me dice que es por un criterio de paridad. Luego le digo por qué está la bandera LGTB, y yo también respeto esas luchas, aunque tengo una posición distinta como pastor. Pero ella me dice que entró por un criterio de diversidad. Entonces yo le respondo, le digo, ¿y por qué en esa diversidad no está entonces la bandera cristiana que representa al mundo evangélico y un gran sector de gente cristiana, católica, etc.? Entonces ella me dice que porque en esta convención constitucional no cabe nada más que lo laico. Bueno, le digo entonces, el concepto de laico que nosotros entendemos es donde todos nosotros participamos. Ella me dice, no va a estar esa bandera.
Entonces a mí me parece tremendamente violenta esta situación porque nos da luces de lo que podría ser la discusión de libertad de culto. Sobre todo porque no hay una igualdad en el trato a todas las religiones. En este mismo espacio que yo estoy se celebró una actividad que yo valido porque se trata de otra religión, de los pueblos ancestrales, espiritualidad religiosa. Se hicieron en este mismo espacio culto, ofrenda, etcétera, y que a mí me parece que son parte de las realidades de nuestro país. Yo no estoy en contra de que ellos tengan la libertad para hacerlo. Lo que me preocupa es que cuando se trata del mundo evangélico o del cristianismo, a nosotros entonces sí se nos discrimina. Eso me parece que no está bien. Tiene que haber libertad religiosa para todos nosotros dentro de este espacio de la Convención Constitucional. Entonces, he sentido que ha sido violenta la presidenta. Además me ha dicho que la razón por qué a ella no le gusta el cristianismo es porque es una religión colonizadora, que colonizó el mundo mapuche. No me gustó, le dije, mire, ¿sabe qué? El 96% de los mapuches son católicos y evangélicos. Si uno los junta son 96%. Y solo hay un 4% donde hay otras espiritualidades, hay también otras sensibilidades como el mundo mormón, adventista, testigos de Jehová, agnósticos, ateos, etc. Entonces ese 96% ha decidido ser cristiano de su propia voluntad. Entonces es muy violento que ella diga o se refiera a la religión cristiana como colonizadora. Fue la primera de las actividades oficiales en estas fiestas patrias con la asistencia del presidente tras cumplir cuarentena luego de su gira por Europa. El Te Deum evangélico de forma inédita un 17 de septiembre y no como es tradición en la Catedral Evangélica en Estación Central. Esta vez fue en la Iglesia Centro Cristiano Internacional, en la comuna de San Joaquín, donde con un aforo de 250 personas y estrictas medidas sanitarias se llevó adelante un servicio de acción de gracias vigente desde 1975. Tras recordar a las víctimas que ha dejado la pandemia en nuestro país, en su mensaje el obispo Héctor Cancino aprovechó la instancia para remarcar la firme postura de las iglesias evangélicas en medio del debate por el proyecto de matrimonio igualitario impulsado por el gobierno. Mantendremos nuestra responsabilidad como iglesia evangélica en defender los principios y valores que dignifican la vida integral del ser humano. Fortalecimiento del matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia, equidad y justicia sin discriminación. La iniciativa que regula en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo fue anunciado con urgencia en la última cuenta pública presidencial. Hace pocos días fue aprobada en general en la Comisión de Constitución de la Cámara y ya se prepara para su debate en particular. La iglesia evangélica respeta de manera absoluta a las minorías, pero decididamente no acepta la imposición de ideologías y modelos de vida de estas minorías que se contraponen con nuestros derechos ciudadanos de sostener un estilo de vida conforme a los principios cristianos. El presidente Piñera abandonó el templo sin hacer declaraciones y fue el ministro vocero de gobierno quien respondió al mensaje. Nosotros creemos que precisamente para fortalecer la familia y reconocimiento a esas uniones entre personas, nosotros nos parece que es una buena medida hoy día, en el respeto a la libertad, en el respeto a la diversidad, avanzar en ese matrimonio igualitario. La primera actividad oficial en estas fiestas patrias, tradiciones republicanas que continuarán este sábado con el regreso del Te Deum ecuménico a la Catedral Metropolitana de Santiago. Yo soy pastor para la comunidad LGBTI de una iglesia que trabaja esencialmente con comunidad LGBTI, que es la iglesia de la Comunidad Metropolitana. Y pues nuestra experiencia ha sido muy gratificante. Luego pues que decidimos de salir de las iglesias tradicionales, empezamos pues un deambular y un caminar con personas LGBTI y empezamos a construir comunidades orientadas hacia comunidad LGBTI. Y eran personas que venían muy apaleadas de otras comunidades, personas que venían humilladas, que venían desmotivadas por la homofobia, por la transfobia, por la discriminación que se vive en las iglesias, por una mala interpretación de los textos bíblicos y por un afán de manipulación de las personas a través de la sexualidad. Porque ahora la moda ya no es destruir a los gays, sino invisibilizarlos dentro de la iglesia. O sea, tú puedes estar aquí, pero no digas que eres gay, pero no tengas relaciones sexuales, pero no tengas novio. Sí, esa es la nueva moda, porque infortunadamente muchísimos pastores andan detrás de un diezmo y de una ganancia económica. Ya pues, después de muchos años, 15 años en la iglesia evangélica y juicioso y sin
hacer nada oculto, decidí abrirme de la iglesia, irme de la iglesia y empezar a vivir mi sexualidad y lo que soy, ¿no? Y estamos otra vez trabajando con comunidades LGBTI ya en una fundación mucho más grande y pues tratando de que esto se dé, ¿no? De trabajar el tema de la inclusión, de poner el tema en la palestra, que no siga invisibilizando a la comunidad LGBTI, porque yo no soy muy dado a consentir a la gente, yo más bien los motivo y les diría si se dedican a estudiar teología o por lo menos profundizar en el tema sexual, se darían cuenta de que no hay ningún tipo de discriminación de parte de Cristo para las personas creyentes, ¿no? Y que ninguna religión sana, ninguna religión que esté a la altura de los tiempos puede condenar la homosexualidad, porque esas son premisas tribales que tienen su fundamento en el contexto histórico en que se dieron, pero hoy en día es ridículo hablar de la satanización de la homosexualidad. Y simplemente les diría que si profundizan un poquito en el tema se van a dar cuenta de que no hay ninguna condenación para ellos, que pueden vivir su sexualidad, que pueden vivir su espiritualidad, porque Dios nos ama a todos como somos, nos hizo como somos, ¿verdad? Y que hay espacios que pueden encontrar por internet buscando, se encuentran muchas cosas. Yo encontré mi camino buscando por internet muchas personas especiales y hoy somos una familia gigante hasta internacional, ¿sí? Y que hay esperanza, digamos, y hay una otra realidad para ellos, hay un camino para ellos que no han encontrado, pero que ahí está y que lo van a encontrar y que puedan vivir a plenitud su vida y su sexualidad y su espiritualidad. Amar nos transforma. Aquí se podría estar plantando la semilla de un nuevo paradigma para la Iglesia Católica, lo que puede ser el comienzo de una revolución emprendida por el Papa Francisco o el principio del fin de su moderno liderazgo al frente de la institución religiosa. El tiempo de la creación, una conmemoración anual dedicada a la protección del medio ambiente, es el preámbulo del Sínodo de la Amazonía, que se realizará en Roma del 7 al 27 de octubre. Dos posturas se enfrentan en la Iglesia, la del Papa defensor de la ecología y la de los ultraconservadores críticos con el pontífice, que llegaron incluso a señalar al cónclave como una herejía. El punto crítico que más ha irritado a esta agrupación clerical fue la propuesta papal de que hombres casados puedan ser ordenados como sacerdotes y las mujeres diáconos. Esto pone en discusión el controvertido tema del celibato eclesiástico. La teología de la liberación que trajo tantos males a América Latina. Ahora estamos libres, gracias a Dios, y ahora el ejemplo de Venezuela. Es un país en donde el socialismo tuvo sus resultados. ¿Cuáles fueron? La miseria del pueblo venezolano. La miseria del pueblo venezolano. Pero no solo los ultraconservadores se oponen a las ideas renovadoras impulsadas por el Papa Francisco. El gobierno de Jair Bolsonaro y algunos indígenas de la Amazonía tampoco ven con buenos ojos la postura del pontífice. Los misioneros de la Iglesia predicaron en nuestra región, en el Amazonas, es odiar al hombre blanco, prohibir la apertura de carreteras, prohibir la energía eléctrica, no permitir que los políticos o el ejército entren en la zona. El sínodo contará con unos 260 participantes de 9 países y se discutirán temas como la evangelización en el territorio, los derechos de los pueblos indígenas a proteger sus tierras y tradiciones, la deforestación, entre otros puntos. Estoy muy preocupado por la intromisión de las iglesias evangélicas en territorio indígena. Ellas llegan con la intención de acabar con nuestra historia. Una historia que puede cambiar no solo para los habitantes de la Amazonía, sino para los 1.200 millones de fieles de la Iglesia Católica. Bueno, muy bien. Interesantes los videos, ya hay acá algunos comentarios interesantes, fuertes. Y bueno, como dijo Arián, precisamente a partir de acá queremos comenzar, ¿no? De estos casos concretos, de analizar y ver qué está pasando en nuestra región con respecto a estos temas que tienen que ver con la laicidad, que tienen que ver con la cuestión de los géneros y diversidades y el tema del medio ambiente. Y entonces queremos comenzar a dialogar y conocer los comentarios y reflexiones que nos traen nuestras y nuestros panelistas. Y la primera pregunta que me gustaría hacer, y antes de hacer esa pregunta les recuerdo, si tienen
consultas o preguntas sobre lo que vamos a estar hablando, por favor déjenlo en el chat para que al final de la charla podamos comentarlos con las y el panelista. Y la primera pregunta que me gustaría hacer es, precisamente a partir de estos videos, ¿qué les llama la atención acerca del rol de la religión o de las religiones, espiritualidades en América Latina, y especialmente o a partir de estos tres temas, ¿no? Como que tiene que ver con la política, el género o los géneros y el medio ambiente? Así que bueno, para poner un orden, comenzamos con Nancy, después seguimos con Tomás y terminamos con Sandra. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Realmente da mucha tela para cortar todo esto. Es mucho, ¿no? Pero bueno, hago un par de comentarios. En el video de Luciano Silva Mora, me llamaron la atención una serie de premisas. Una premisa implícita de su discurso es que lo feminista y lo LGBT no es parte del supuesto mundo evangélico, tal como él lo construye y cree representar. Y esta premisa es falsa, pues hay feministas evangélicas y por supuesto que hay muchas personas LGBT evangélicas desde siempre, ¿no? Otra premisa explícita en su discurso es que la bandera cristiana representa, en comillas, al mundo evangélico. Y yo no me identifico con ese discurso, no me siento representada por esa bandera en absoluto. Entonces, en su discurso yo no puedo existir, o por lo menos no puedo ser parte del llamado mundo evangélico, porque soy feminista evangélica que no se identifica con la bandera cristiana, entre comillas, ¿no? Y la tercera premisa es que él explícitamente no acepta que el cristianismo sea una religión colonizadora. Y la pregunta de fondo aquí es si el cristianismo realmente no es una religión colonizadora per se, ¿por qué en muchos casos ha funcionado como si lo fuera? O sea, ¿en qué hemos fallado? En que hemos aceptado teologías distorsionadas que nada tienen que ver con Jesús. Es decir, lo que falta acá es una autocrítica y un análisis teológico. No hace falta estar a la defensiva, sino preguntarnos, ¿estamos ante una crítica válida? Y esta crítica nos puede ayudar a hacer una teología y una praxis que no caiga en estas trampas. Y bueno, con respecto al llamado Te Deum evangélico, también se observan premisas problemáticas. Se habla como si hubiera un ente llamado Iglesia Evangélica, cuando tal cosa no existe, sino que en nuestros países y en todo el mundo hay una multiplicidad de comunidades de fe que se remiten a la Reforma del siglo XVI de un modo o de otro. Entonces, como en el caso anterior, hay una homogeneización que borra las particularidades, las diferencias, la multiplicidad del pueblo evangélico. Y nótese que hablo adrede de pueblo evangélico y no de mundo evangélico ni de iglesia evangélica. Como teóloga me llama mucho la atención luego la persona que habla, Héctor Cancino, no sé obispo de qué, ni puesto por quién, habla de estilos de vida conforme a los principios cristianos y rechaza el matrimonio igualitario, pero no menciona en absoluto el testimonio de los evangelios acerca de Jesús. Y esta es una tendencia, creo, en estas aseveraciones acerca de los supuestos principios cristianos. Jesús no aparece por ningún lado, ¿no? Por ejemplo, Jesús en Lucas 8:21 no define a la familia según los presupuestos supuestamente cristianos que Cancino menciona, sí, que son presupuestos patriarcales y heterosexistas, sino que dice que familia es simplemente la comunidad de quienes lo siguen. Dice que ellos son, y ellas son sus hermanas, sus hermanos y su madre, ¿no? Y por otra parte, Jesús presupone la diversidad sexual cuando comenta el caso de los eunucos. Comenta, algunos lo son porque nacen así, otros porque son socializados de esa manera y otros porque eligen serlo por causa del reino de Dios. Eso está en Mateo 19:12, ¿no? Y estas ideas de Jesús aparecen en ese texto en una conversación que tiene con sus discípulos varones acerca del matrimonio heterosexual, donde Jesús problematiza las presuposiciones androcéntricas
de esos discípulos. Y dicen que las mismas son fruto de una dureza de corazón que ellos tienen. Entonces, claramente, si prestamos atención a Jesús mismo, no vamos a aterrizar en lo que Cancino llama principios cristianos, sino en una discusión que cuestiona por qué nos aferramos a ciertas costumbres por sobre otras cuando lo central pasa por otro lado. Y bueno, ya me pasé de los 3 minutos, así que me callo. Gracias, Nancy. Tomás. Yo me quedaría escuchando a Nancy toda la noche. Qué delicia, qué vaina tan genial. Muchas gracias. Buenas noches, todas, todos. Qué alegría estar por aquí, compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Lo que nos ha traído hasta aquí, hasta hoy, es un proceso complejo, ¿no? De muchos sucesos y procesos históricos en los que el cristianismo, nótese el ismo, ¿no? Un conjunto de ideologías que se han enmarcado dentro de una agrupación de personas, una agrupación de entidades, organizaciones, ha sido como el mandamás, ¿no? El que determina qué se cree, qué no se cree y cómo se debe creer. Hoy el mundo es diferente. Heredamos ese montón de discursos deterministas, ¿no? En donde Perdón, Tomás, creo que se fue tu sonido. No. No te Tenés el escuchas. micrófono abierto, pero... Todavía no. Qué raro. Tal vez haya que rehabilitarlo como co-host. A ver, puede ser, pero... Ahí va. Ahora sí, Tomás. Ahí te escuchamos. ¿Aquí me están escuchando? Ahí está. Sí, Ahí, cambió de micrófono, pero entonces bueno. sigo con este que hay. Heredamos ese discurso determinista, ¿no? De todo este proceso donde un cierto cristianismo dibujó a Dios de una cierta manera y creemos que nosotros hoy podemos determinar y dibujar a Dios cómo debe ser Dios para nuestras sociedades. Y creemos que ese Dios que dibujamos es el que debe gobernar, ¿no? Y son palabras usuales dentro del evangelicalismo latinoamericano. Vamos a gobernar las naciones, creemos que la Biblia es la constitución que debe regir a las personas. Pero existimos en un mundo completamente diferente a ese mundo en el que crecimos, a ese mundo en el que dio a luz la historia. Hoy hay diversidad. La religión ha moldeado todos los lugares, todos los paradigmas de lo que somos como sociedad, ¿no? Y tiene que haber un lugar importante. Pero como decía Nancy, tenemos que partir de las diversidades. Hoy, ¿no? El cristianismo no como un ente regulador, sino como otra de las posibilidades dentro de muchas otras, ¿no? Que pueden conversar, que puede aportar y que puede recibir aportes. Hay una idea que me parece muy interesante. Nos hemos dedicado a hacer de las personas objetos de la evangelización, ¿no? Nos hemos dedicado a hacer a los países objetos de una cierta mirada de lo divino, y necesitamos empezar a ser con las personas sujetos del evangelio, ¿no?
un evangelio que es un proceso que se da en el encuentro con el otro, con la otra, con los demás. Un evangelio que aporta en tanto conversamos. Hay un montón de lugares en el evangelio en que Jesús conversa con la diferencia. Y en ese conversar se generan dinámicas de aprendizaje, ¿no? Jesús conversa con la mujer samaritana, una mujer que cree de una manera diferente, una religión diferente, que tiene rituales diferentes, tiene paradigmas diferentes, y eso no impide que las ideas de Jesús conversen con las ideas de la mujer samaritana. Entonces, ¿cuál es el lugar de la religión, no? En medio de estas temáticas y en medio de cualquiera otra? Creo que necesitamos generar lugares de conversación, ¿no? En donde construyamos desde lo diverso, desde las diferencias, posibilidades, ¿no? En donde Jesús, como buena noticia, sea parte de la conversación, no sea lo que determine la conversación. Gracias, Tomás. Sandra. Buenas noches. Pues en primer lugar, muchas gracias a Otros Cruces por propiciar estos espacios de formación y bueno, por el privilegio de invitarme a ser parte de este panel inaugural de la escuela. Pues después de escuchar a Nancy y a Tomás, quiero reafirmar cómo pues me incitan y me inspiran como ciertas provocaciones que creo que se evidencian en estos videos. Son provocaciones que sin duda, para abrir una escuela de formación con temas tan centrales, pues nos permiten como situar muchas cosas y puntadas, y son puntadas de pensarnos uno, pues, y lo voy a decir casi que muy telegráfico porque el tiempo no da, pero creo que esas provocaciones nos plantean, uno, pensar en el lugar de lo político y de la política en la religión. Sí, creo que esto nos invita como organizaciones, como movimientos de iglesias, y que estamos comprometidos y comprometidas con la causa de la justicia social y de la liberación, a pensar que el campo de lo religioso cumple un lugar en la política, querámoslo, ¿no? Y esto ha tenido toda una trayectoria histórica, y que darle la espalda, incluso intentar sacarlo de su lugar de incidencia e influencia en lo político es complejo, y pues me imagino que la escuela va a propiciar como esta reflexión, y por eso me parece que el primer video provoca sustancialmente, el primero y el del Te Deum, provoca sustancialmente a pensar, a reflexionar a fondo el asunto de la laicidad y el Estado laico, sobre todo por cómo lo religioso viene ocupando un espacio desde diferentes lugares en el Estado, ¿sí? Y el papel y el lugar del Estado en lo religioso. O sea, a mí me es muy significativo ver al presidente de la República en un culto religioso, en un evento que obedece a un culto particular religioso, que él no intervino, no, pero igual estaba como presidente en un lugar donde pues podría estarlo si él fuera de esa religión, y podría estar como creyente, pero no como presidente. Y creo que se ha naturalizado la presencia de lo religioso en lo político, y nos queda ahí un campo bastante difícil para socialmente hacer entender que esto no está bien. Y creo que hay un reto y un desafío, cómo mostrar que estas cosas no están bien, y estas situaciones de funcionarios estatales involucrados en lo religioso. No es correcto hacer eso, pero hay una normalización y naturalización de la presencia de lo religioso en lo político, que hace que sea muy complejo que en el imaginario social y cultural pues se asimile esto. Entonces me parece que hay un reto interesante. Asimismo, creo que en estas provocaciones es importante entender que hay una agenda, y con esto pues también quiero cerrar porque sé que es poco el tiempo, pero nos muestra con mucha claridad
que hay una agenda de las religiones, sobre todo de estas iglesias cristianas, católicas, evangélicas, en temas que se notan mucho. Uno es el tema de la vida, sin duda, pues ahí no hay unos videos muy explícitos en el tema, pero creo que hay una agenda frente a la vida, hay una agenda frente a la defensa de la familia tradicional y hay una agenda por disputar el asunto de la libertad religiosa, ¿sí? Y más de la libertad religiosa desde el privilegio de ciertas religiones en el lugar de lo político y en el lugar de lo estatal. Entonces, pues me parece que aquí hay unas provocaciones bien interesantes en términos de pensar el lugar de la religión en lo político. Y termino porque me gustó mucho el video de Camilo, de Amar nos transforma, porque creo que también nos invita a resignificar el valor de lo religioso y la espiritualidad. Sí, cómo no sentirnos excluidos ante unas iglesias y unas estructuras religiosas que nos rechazan, nos expulsan, nos estigmatizan, nos condenan, pues cómo hay que empezar también a pensar otros lugares desde los cuales nos sintamos incluidos, incluidas, que nos sintamos, que podemos vivir nuestra espiritualidad y nuestra religiosidad, pero desde el amor, ¿cierto? Desde ese amor que nos reconoce en todas las dimensiones y diversidades que nos comprenden como personas. Entonces, pues me encantó ese video de Camilo también como una mirada de lo positivo, de cómo podemos reconstruir, resignificar y mirar una iglesia más progresista que camina hacia otro lugar y hacia otra reflexión. Dejaría ahí, muchísimas gracias. Muchas gracias por estos primeros comentarios y reflexiones de estos videos que dan para tanto hablar y reaccionar. Ya están reaccionando muchas personas en el chat. Al final vamos a recoger sus comentarios. También les seguimos invitando a hacer preguntas más puntuales para los y las panelistas. Y ahora queremos entrar justo a lo que dijo Tomás, ¿no? Las diversidades, queremos entrar en cuáles son los desafíos, cuáles mayores desafíos ven ustedes en este tiempo que hemos visto todas estas tensiones para una convivencia democrática diversa entre las comunidades religiosas y el resto de la sociedad, o la diversidad de la sociedad, los movimientos sociales, que hay tantas tensiones. ¿Cuáles son los mayores desafíos para que esto puede ser una convivencia democrática más sana de lo que se ve ahora? Y entonces damos de nuevo primero la palabra a Nancy, después Tomás, después Sandra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, es complejo, ¿no? Pero lo que pensaba yo era que, bueno, un desafío que veo es que nos permitamos el espacio y el tiempo para el diálogo. Es decir, tenemos que ser capaces de escucharnos mutuamente. Algo de esto decía, creo que Tomás y también Sandra ya, y tener dónde y cómo hacerlo, ¿no? Este tema del diálogo. A mí me pone triste que ciertas posturas del fundamentalismo se arroguen el derecho de hablar por todo el pueblo evangélico, y también me frustra que la caricatura del cristianismo que representan sea aceptado no solamente por sectores, ciertos sectores religiosos, sino también por sectores no religiosos, ¿no? Y por otra parte, nosotros, nosotras, tenemos que dejar de hablar como si representáramos a grandes bloques de gente cuando no es necesariamente el caso. Es decir, ahora mismo yo estoy hablando, hablo por mí. No pretendo representar a todas las teólogas feministas ni a todas las mujeres, etcétera, ¿no? Hay gente que coincidirá conmigo y otra no, y está bien, charlemos, aprendamos a escucharnos. Y es aquí que nos tenemos que desacelerar un poquito, ¿no? Dejar de juzgar tan rápidamente a los demás porque ellos nos expresen de tal o cual manera. Como suele ocurrir en los medios sociales, que nos aceleramos, se acelera todo, y también el juicio a los demás, ¿no? Es decir, tenemos que dar espacio y tiempo para el diálogo, y es un trabajo de hormigas, pero vale la pena, ¿no? Incluso acá tengo que volver sobre lo que yo misma dije en la primera parte, en la primera pregunta, ¿no? Lo mismo que yo analicé. Me tengo que preguntar, ¿cuáles son los miedos que llevan a que esta gente esté a la defensiva? ¿Qué hay por debajo, no? ¿Es una búsqueda de poder solamente? ¿O por qué
¿Por qué van hacia este discurso tan simplista, tan excluyente? ¿Es posible dialogar con esta gente? No como debate, para sumar puntos, sino como conversación, como diálogo, para entendernos. ¿Es posible? No lo sé. Tal vez valdría la pena intentarlo. ¿Acaso no tienen hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas LGBT? ¿O ellos mismos tal vez lo son? ¿Acaso sus mismas familias no van mutando y eso no los desafía a cambiar y tener una nueva epistemología en estos temas? ¿No dicen seguir a Jesús? Eso deja espacio para que cambien de parecer y se vuelvan más humildes. ¿Y qué de la gente que descarta la fe cristiana? O porque pasó por ella y fue una experiencia negativa o porque no la conoce. ¿Acaso no tiene amigos, amigas, gente cercana que sea creyente o que se comprometa con la fe? ¿Acaso ya piensa que ya tiene todas las respuestas acerca de las religiones o de la fe cristiana en particular? ¿Conoce otras voces que resuenan como, o piensa que ya sabe cómo son todas las voces de esta tradición tan rica y tan profunda, ¿no? Es decir, en la práctica a veces hay espacios de encuentro que son transformadores y en lo personal busco eso y el discernimiento, la autocrítica, sin caer en el juicio, en juzgar. Y en la práctica me topo, por un lado, con gente de iglesia que desconfía de lo académico, de lo teórico, de la complejidad, etcétera, y por el otro lado, con gente de las ciencias sociales o de las humanidades que desconoce absolutamente la visión teológica y desconfía de ella, ¿no? Y yo ahí en un espacio liminal entre estos dos mundos que poco se conectan y mucho tendrían que aprender el uno del otro. Bien, me callo. Tomás. Muchas gracias, Nancy. Yo estoy completamente de acuerdo con ese primer punto tuyo. Bueno, estoy de acuerdo con todos los puntos tuyos, pero el que quiero repetir porque lo tenía igual en mente es superar los discursos de separación que son muy normales en nuestra época, ¿no? Hay diferentes teorías de la era digital que nos muestra que los algoritmos de las redes sociales precisamente nos acercan más a quienes piensan igual que uno y nos alejan más de quienes piensan diferente, porque el algoritmo está buscando que uno se quede constantemente en la conversación en las redes. Entonces lo acerca a uno, lo va como juntando a uno con esas personas que creen igual y por ende se separa de quienes piensan diferente. Creo que una de las cosas que hay que superar, ¿no?, para mirar hacia adelante a un proceso de unidad en medio de diferentes temáticas, a separar los discursos de rechazo por el otro, ¿no? A veces me imagino como en unas trincheras. Estoy en mi pequeña trinchera con quienes piensan igual que yo y el otro lo empezamos a considerar el enemigo. Y se nota mucho, ¿no?, en la mediatización de los movimientos políticos cuando hay tiempo de elecciones. Todos son los malos para, pues, cualquiera de los grupos. Entonces estoy con mi grupo y los que van a votar por mi candidato son los buenos y los que van a votar por el otro candidato son muy malos, ¿no? Lo peor. Y uno va a Twitter y hay insultos y uno va a las redes y hay un ambiente de mucha pesadez, y pasa también con temas de los cristianismos, ¿no? Algo que se me viene a la mente es todo lo que está ocurriendo en este momento con la investigación que hubo alrededor de las iglesias bautistas del sur, ¿no? Que hay unos discursos muy fuertes, ¿no?, de algunos de los pastores de conservadurismo, de lo determinante, en contra de la comunidad LGBTI, en contra de un montón de cosas, de que la mujer pueda predicar, pastorear,
Y ahorita sale una investigación en la que muestran que ocultaron más de 700 casos de abuso sexual a mujeres, a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y creo que es importante en medio de este tipo de coyunturas, porque en este momento está pasando con las iglesias bautistas del sur, hace unos meses estaba pasando con Hillsong, ¿no? Que es de otra denominación cristiana, que empezaron a salir a la luz un montón de desmanes de autoridades sexuales en medio de sus liderazgos. Creo que es importante poder mostrar una vía, ¿no? Porque de alguna manera esto es algo que se cae, ¿no? En medio de todos los discursos que estaban estructurados y firmes, esto es algo que se cae. Y en medio de esa caída que es lamentable, poder mostrar que hay otras vías de lo cristiano, hay otras posibilidades de lo cristiano, en donde no tenemos que encontrar los errores de los demás y los pecados de los demás para poder sentir que yo sí hago parte de Dios, donde puedo caminar con el otro en medio de los errores, en medio de las diferencias, ¿no? Porque algunas cosas que se han nombrado errores no son realmente errores, algunas cosas que se han nombrado como pecado no son realmente pecado. Se mete dentro de ese discurso porque genera una diferencia elitizada de santidad. Yo sí soy el santo, yo sí soy el puro, yo sí soy el que es, ¿no? Entonces creo que algo importante, además de superar los discursos de separación, es poder poner sobre la mesa un cristianismo de armonía, de amor, de fraternidad. Bueno, pues la pregunta que nos haces frente a los desafíos, pues yo coincido con la línea argumentativa que quienes me han precedido han planteado. Yo creo que un gran desafío es cómo establecer diálogos, ¿sí? Diálogos respetuosos, diálogos interreligiosos, interculturales, diálogos que nos permitan entre los movimientos, los movimientos sociales y las comunidades religiosas encontrar puntos comunes que nos construyen y nos hacen caminar hacia pues, una visión de mundo compartida. Pero también me parece que cuando pensamos la democracia, no necesariamente en la democracia pues tenemos que estar en armonía todos, o sea, la democracia todos los pensamientos y la pluralidad vale, y hay lugares frente a lo religioso donde definitivamente no nos vamos a encontrar y no nos dé miedo ese desencuentro. O sea, hay espacios en los que definitivamente, y espacios de lo religioso y del mundo de lo religioso y de lo laico, en los que sin duda no vamos a pensar igual. Pero cuando pensamos la democracia, que es eso, el pluralismo y la diversidad y poder persistir y convivir en un espacio donde somos diferentes, a mí me parece fundamental que podamos pensar distinto sin matarnos, ¿sí? Sin estigmatizarnos, sin señalarnos. Y para mí un punto de desafío grande es cómo recuperar el sentido del respeto. Es que yo creo, estos videos para mí fueron muy inspiradores frente a lo que es esta escuela, porque siento que hay que explorar que yo no tengo que convencer necesariamente al que no está convencido. Lo que tengo es que aprender a escuchar y sé en qué lugar no me voy a encontrar con ciertas ideas, no tengo por qué pensar igual a ciertas ideas, pero no tiene que volverse ni mi enemigo a muerte, llamémoslo así, ni tengo que eliminar al otro por pensar distinto. Y para mí creo que esto es un gran desafío. ¿Cómo estamos estableciendo la conversación en el terreno de lo religioso y sobre todo en el ámbito de lo que ha tenido que ver con la moral sexual? Porque si nos ponemos a mirar hasta en el video del sínodo de la Amazonía,
está presente el tema de la moral sexual. O sea, aquí la discusión del celibato, en todos los debates, así sean de la política de un Estado, todos terminan hablando de la sexualidad. Y las iglesias incluso se abogan como un derecho y una autoridad para hablar de la sexualidad y mostrarse como el gran referente de la autoridad de la sexualidad. Y pues yo creo que aquí hay una agenda antigénero religiosa de muchos sectores, hay una agenda que está persiguiendo a las mujeres, que está persiguiendo a las personas LGBTI, que no pensamos igual, que tenemos profundas diferencias, pero también creo que esas discusiones y esos debates tienen que ser en el ámbito del respeto y de que podemos pensar distinto y no tenemos que eliminarnos por pensar distinto y no tenemos que caminar juntos y juntas en todos los lugares, pero que podamos por lo menos vivir unos espacios democráticos en el debate. Yo creo que esto nos enriquece muchísimo como seres humanos y que nos permiten construir unas relaciones de pluralismo y pues yo creo que de libertad. Y pues termino también planteando que a mí me parece, y creo que es muy poderoso esto que plantea Nancy de conectar, creo que fue Nancy o Tomás, bueno, alguno de los dos o los dos, conectar. Yo siento que a veces nuestro discurso se vuelve muy desde la razón y yo creo que hay un gran desafío de cómo llegamos al corazón. Si hay algo que los grupos que nosotras llamamos antiderechos o los conservadurismos o ciertos espacios, si hay algo que veo cómo dialogan con su comunidad religiosa y cómo llegan a estos debates y a estos temas para naturalizarlos, es que están llegando al corazón, no necesariamente pasan por una racionalidad, sino que pasan por el corazón y por generar una emoción, un sentimiento, y creo que valdría la pena como desafío pensar cómo traducimos ciertas narrativas, cómo traducimos ciertas maneras de pensarnos lo progresista desde un lugar también que nos conecte con el corazón de la gente. Entonces, pues creo que en ese sentido hay muchos desafíos, pero me parece importante saber vivir la diferencia. La democracia no es que estemos todos por el mismo camino y nos cojamos de la mano y todos estemos de acuerdo. Y pues conectemos con las comunidades religiosas, con estas comunidades de fe, que también somos bastantes y que tenemos otra mirada y otra forma de leer lo religioso y de vivir la espiritualidad. Bueno, muchas gracias. Seguimos acá, es interesantísimo, da para horas y horas de charla, debate. También está muy interesante los comentarios, preguntas que se están dando en el chat, así que también les invito a que veamos ahí. Como dijimos, vamos a hacer después una selección de algunas preguntas. Pero queremos hacer una última pregunta a las y el panelista, que justamente tiene que ver con otro de los grandes objetivos que tiene este encuentro, y es precisamente preguntarles en el marco de estos tremendos desafíos que nos han planteado, de este análisis que han hecho, ¿qué importancia tiene para ustedes la formación sobre estos temas, ¿no? En torno a, incluso con estas características que ya han sugerido en el marco de sus presentaciones? Entonces, ¿qué importancia tiene para ustedes la formación? Y esto también como sugerencia, incluso lo tomamos como escuela y como propuesta formativa, ¿no? Así que bueno, seguimos ahí también con Nancy, Tomás y Sandra. Qué bueno todo lo que comentaban recién Tomás y Sandra. Y vos sabés, Sandra, que yo defino la teología como el corazón que busca entender, corazón buscando el entendimiento, ¿no? Parece importantísimo. Y la formación obviamente tiene muchísima importancia. Bueno, una de las cosas que me llaman la atención es el tema de la hermenéutica bíblica, la interpretación simplista y problemática que está en la raíz de muchos de los exabruptos y las distorsiones que son plagas en el pueblo evangélico. Algo de eso vimos. Y bueno, y no solamente en el evangélico, ¿no? Algo vimos en los videos. Pero hay otras maneras de leer e interpretar el texto bíblico.
Y pensaba en Máximo el Confesor, es un místico cristiano del siglo VII que me gusta mucho, y él hablaba de la escritura como un ropaje del Cristo, la palabra encarnada, ¿no? Entonces él dice, si agarramos el ropaje, a veces nos quedamos nada más que con ese pedazo de lino, ¿no? Y perdemos la esencia de la cosa, ¿no? Que es Cristo. Y bueno, no hay que confundir la vestidura de la cosa con la cosa misma, ¿no? No sea cuestión que nos perdamos lo esencial. O como decía Agustín, si lo podemos captar y manipular, no es Dios, ¿no? Entonces tenemos que ser humildes. Yo creo que mucho de lo que estamos hablando es la necesidad de una formación, sí, pero no para ser agrandados, agrandadas, superiores, todos, sino que nos lleve a una mayor humildad, ¿no? Reconocer lo poco que sabemos y entendemos y alegrarnos entonces por la gran aventura y el camino que significa seguir aprendiendo, seguir formándonos en esta vida, ¿no? Y yo recién hablaba del espacio liminal. Me parece que la formación también está en un espacio liminal muy creativo entre la conformidad y la disconformidad. Formación entre estar disconformes y conformes, ¿no? Y entonces en la formación, siguiendo con la etimología, no necesitamos firmeza, como dice la raíz, lo firme, lo sólido, lo fuerte, pero no la rigidez. Una buena formación entonces ayuda a que le vayamos dando forma a una forma de ser en el mundo abierta. Siempre pronta a aprender, pero con la suficiente firmeza como para no ser fácilmente colonizada, ¿no? Porque la lógica predominante en el capitalismo tardío, que es la otra religiosidad, ¿no? la más fuerte, que nos coloniza a las distintas religiones incluso, esa lógica es muy hábil para comercializar y transformar la religión en ideología que sirva a los poderosos. Y entonces le roba también a las humanidades y a las ciencias la rica experiencia de lidiar con la trascendencia que tienen las religiones en general y la fe cristiana en particular. Así que creo que la formación sobre estos temas de cómo dialogar en humildad, con firmeza pero sin rigidez, es muy, muy importante. Y bueno, yo pienso en la línea de Paulo Freire y también en Boaventura de Sousa Santos, que habla de los intelectuales de retaguardia, ¿no? Y me gusta la idea de hacer teología de retaguardia, con humildad, ¿no? Bueno, no sé cuál es el proyecto de ustedes de formación, pero esas son las ideas que se me ocurren. Muchas gracias. Yo pienso en mi propio proceso, ¿no? Cuando se habla de la formación en estos temas. Apenas ahorita, yo crecí en una iglesia muy conservadora, pentecostal, con una literatura, la literatura de lo que se debe saber es la biblioteca del pastor. No tiene acceso a esa literatura a menos de que sea más o menos cercano al pastor, y lo que lo está formando a uno es lo que la denominación ha avalado por conocimiento teológico, ¿no? En el proceso de querer ir más allá, fue muy difícil, ¿no? Salir de esa estructura de la biblioteca del pastor, de los autores que el pastor permite leer. Y para mí conocer a teólogas y teólogos de otras posibilidades hermenéuticas, teológicas, fue una ventana a un universo nuevo. Apenas estoy conociendo teologías feministas, ¿no? Apenas estoy metiéndome en el mundo y conociendo la riqueza que hay detrás de un montón de autores que en algún momento no se me permitió. Hoy tenemos redes sociales que en algún momento
porque uno es amigo de alguien, le insinúan a uno que hay otras posibilidades de pensamiento, ¿no? Yo hubiese sido feliz si por alguna razón una escuela de estas me hubiese encontrado 10 años atrás. No me encontró 10 años atrás, me está encontrando ahorita a los 35. Creo que es indispensable. En la posibilidad, a mí me ha permitido en lo personal conversar con otras denominaciones, haber leído, lo puedo hacer en este momento. Le doy gracias a Dios que las redes sociales no existían cuando yo era pentecostal en la iglesia donde crecí. Y los teléfonos, los teléfonos inteligentes, porque habría un montón de grabaciones de cosas que hice y que dije de las que hoy me avergonzaría. Pero hoy puedo acercarme a otras posibilidades luego de haber leído a católicos, a menonitas, a anglicanos, a metodistas. Es una ventana a otras ideas, a un universo gigante que en últimas lo que permite es que lleguemos a conversar con el otro sin ínfulas de superioridad, porque por alguna razón eso nos ha heredado algunos de los cristianismos en los que crecimos. Yo soy el santo, vos no lo sos, ¿no? Más bien podemos ser iguales en medio de las diferencias, de las diferentes ideas. Bueno, pues qué difícil es hablar de últimas. Yo creo que la importancia que tiene la formación en estos temas pues es trascendente, o sea, esto es un asunto trascendente. Me parece que tocar lo político, el género y el medio ambiente, pues que son como las tres líneas que estoy viendo que por los videos y esto cruzan esta perspectiva. Me parece que son asuntos de mucha actualidad, mucha vigencia. Son necesarios hacer estos cruces y estas conexiones con lo religioso, además porque el campo de lo religioso está ocupando un lugar muy trascendente en estos asuntos, ¿sí? Y que lo estamos viendo en nuestros países. Entonces, por eso me parece de mucha trascendencia que ustedes estén provocando esta reflexión tan actual, tan vigente, y pues que que nos está planteando muchos retos y desafíos en el debate político, en el debate antigénero que se está exacerbando de una manera atroz, y sobre todo el lugar de la naturaleza y el lugar de pensar incluso, y se me olvidó como en la primera pregunta, el lugar del desarrollo, o sea, y lo pongo entre comillas porque es que esto tiene que cruzarnos desde lo religioso a pensar qué tipo de desarrollo está arrasando con todo lo que somos como seres vivos. Entonces me parece que es muy trascendente lo que ustedes están poniendo en una conversación que es necesaria. Yo quiero recoger definitivamente el video de Camilo. Creo que a esta pregunta me lleva el video de Camilo, porque de Juan Camilo creo que era que se llamaba, porque me parece que hay que construir esto es un aliciente también de pensar comunidades de fe, que no ser por la exclusión y el estigma que se vive en nuestras propias iglesias, no tengamos que retirarnos en la fe y en la espiritualidad, sino como construimos unas comunidades que nos recojan, unas comunidades que nos liberen, unas comunidades que nos hagan sentir bien espiritualmente, y que no tengamos que salir de lo que creemos y lo que somos. Y yo creo que el hecho de que estemos acá muchas organizaciones y que nos estemos pensando estos procesos de formación nos llevan preciso a que si es posible construir unas teologías distintas, unas iglesias distintas y unas comunidades de fe para la transformación. Yo dejo simplemente con que ojalá la formación en estos temas nos ayuden a despertar más rebeldías, más disidencias, a desacomodar. O sea, yo creo que es un momento también de desacomode. Y ese desacomodar no quiere decir
que no haya propuesta, o sea, desacomodarnos nos invita a que hay cosas que no nos están gustando. Y Ivonne Guevara, a mí me gusta mucho algo que planteaba, y es a desencalambrarnos, o sea, uno estar quieto tantos siglos, así uno esté quieto una hora, uno se encalambra, ¿cierto? Entonces creo que la formación tiene que llevarnos a desencalambrarnos, a movernos, a trastocar también las cosas y a resignificarlas. Y yo creo que una teología que desencalambre, que resitúe, que resignifique, es la que necesitamos para construir unas iglesias distintas. Y recojo el tema de, yo no sé si me dirán que estoy muy romántica o no, pero creo que tendríamos que hacer una formación, una teología más para el amor. Yo creo que nos estamos llenando de una racionalidad que nos está alejando del corazón de la gente, del corazón de la realidad. Y creo que hay que recuperar la teología del amor, porque por ahí es también donde se tiene que transformar desde adentro, no sé, como un espíritu tan agresivo que nos está trascendiendo y que nos está, sobre todo hay un discurso de odio de muchas iglesias, de muchas religiones que nos están haciendo daño. Y yo creo que la apuesta nuestra tiene que ser responder con una teología del amor, una teología con el corazón y que le llegue a la gente de otra manera. Muchísimas gracias, Sandra, Tomás, Nancy. La gente se ha movido aquí en el chat con muchísimos comentarios que no vamos a leer a todos porque, bueno, están abiertos a todos y todas para leerlos, pero hemos recogido algunas preguntas y como notan, esto de moverse y tocar el corazón significa que uno quiere seguir conversando, dialogando, y eso es justamente lo que proponemos para la escuela. Entonces, de esto no es la última vez, ojalá que nos encontremos tampoco con los y las panelistas, porque siempre estamos en búsqueda y vamos a tener también profesores y profesoras que nos visitan junto con el equipo de otros cruces. Entonces, quiero invitar a Elizabeth, también del equipo de otros cruces, que ha estado recogiendo las preguntas. Si puede leer algunos de estos, lo hemos agrupado para que después hacemos una última ronda de respuestas de las y el panelista. Gracias, Arián. Hola a todos, buenas noches. Bueno, estábamos leyendo sus comentarios, muchos de ellos de hecho van muy de lleno a lo que nosotros hacemos como otros cruces, esto de ver la dificultad de combinar el mundo académico con los mundos religiosos, los puentes que se pueden construir con distintos temas más allá de los que hemos mencionado. Respecto a las preguntas, por un lado hay una pregunta puntual que parece muy relevante respecto al primer video que mostramos de las banderas y que dice así: yo quisiera conocer la opinión de los panelistas sobre la disyuntiva que para mí al menos plantea el primer video. Poner todas las banderas, las de todas las religiones incluidas, no poner ninguna. ¿Cómo justificar cada postura? Lo pregunto sobre todo porque en los últimos años para mí ha sido importantísimo el trabajo de autores como Nicolás Canotto, que nos hacen cuestionarnos y nos ayuda a desmitificar el asunto de la laicidad, o mejor dicho, la idealización de este concepto, o el asentamiento de él como un horizonte de sentido o una meta. Esa es una de las preguntas. Por otra parte, tenemos muchas preguntas respecto a la laicidad y la relación del Estado laico con las religiones. Si es que la laicidad frenaría a la Iglesia o le pondría topes también a otras religiones como la fe bahá'í y el judaísmo. Cómo se podemos ver el cruce entre lo político y lo religioso, sobre todo en Latinoamérica, y los desafíos que tenemos para la convivencia en ese sentido actualmente, y preguntarse incluso por los significados de estas palabras, de qué estamos hablando cuando hablamos de laico, de religioso, de político. Por otra parte, también hay alguien que plantea una experiencia, y creo que todos los del equipo también nos vamos a sentir identificados, la mayoría, de que muchas de las personas que estamos en este círculo venimos de un espacio anterior conservador, digamos, en los que nos enfrentamos a distintas experiencias y a partir de eso nos deconstruimos y construimos nuevamente en las posturas que tenemos ahora. Y respecto a eso pregunta
a los panelistas cómo construyen en la praxis desde estas propuestas en sus vidas cotidianas, con su familia, con sus amigos, etc. Y por último, hay una pregunta que diría que es más como de activismo, de incidencia, de cómo podemos seguir disputando estas agendas que objetivizan a las personas, que son totalizantes, digamos, y de verdades absolutas, considerando también la importancia de seguir siendo cada vez más inclusivos y promover un entorno más inclusivo, sobre todo con los feminismos y la comunidad LGTBIQ+. Muchísimas gracias, Elizabeth, por este tremendo resumen. Quiero proponer que lo hagamos al revés ahora, que empieza Sandra, que dijo que es tan difícil ser la última siempre, que empieza Sandra, después Tomás, después Nancy. Es que todo es difícil, lo primero, la mitad, lo segundo. Bueno, no, yo creo que muchas de estas preguntas se van a resolver en el transcurso del curso, ¿cierto, Nicolás? Que mucho del tema de laicidad, Estado laico, creo que se profundizará aquí y pues que creo que puede ser, es una linda provocación y estas preguntas precisamente lo que nos están mostrando es que hay conceptos incluso que desde nosotras venimos manejando y que son a veces muy lejanos a nuestras propias comprensiones de la realidad. Entonces, pues creo que no me quiero detener ahí. Me gusta mucho la primera pregunta porque cuando vi ese video también me cuestioné muchas cosas frente a lo de las banderas. Y pues, o sea, para mí... no sé si seré muy radical o qué, pero me parece que lo correcto es que ninguna bandera de ninguna iglesia de hecho me preguntaba, como no se veía en el video, si habían banderas de otras religiones, porque considero que pues en un estado que se dice garantizar la libertad religiosa, ¿sí? Donde hay separación Estado-Iglesia, pues lo mínimo que se espera no es que ninguna confesión de fe tenga privilegio alguno. O sea, la libertad religiosa precisamente lo que busca situar es que todos estén en igualdad y pues no habían razones para que en un evento como estos, que era del Estado, del gobierno, en el marco pues de pensar el tema de la Constitución, pues ¿por qué tendría que estar particularmente las banderas de las religiones en un lugar aquí? Aquí lo que nos interesa es que el Estado garantice a todas las confesiones y quienes no confiesan religión alguna, que garanticen la libertad de expresarse, la libertad de cultos, sus libertades en tanto que profesan una religión, pero pues, ¿por qué algún privilegio en el marco de una actividad como estas para poner como la bandera de unos o de otros en el marco de lo religioso? Y bueno, pues yo creo que esto detona polémicas, por supuesto que sí, pero creo que para eso es una escuela de formación y bueno, me quiero terminar simplemente con la pregunta sobre cómo vivimos esto, todo esto que planteamos en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad y creo que pues como en tantos seres humanos que estamos planteando un mundo nuevo, un hombre y una mujer y muchas identidades nuevas, esto se construye desde adentro y pues nos estamos desafiando como seres humanos desde nuestra familia, desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestros lugares en los que estamos abriendo camino frente al respeto, frente a todas estas tensiones y toda esta, pues yo me imagino que es algo común que vivimos en América Latina y es que se ha levantado una narrativa de odio muy fuerte, una narrativa de odio contra las libertades de las mujeres, contra las libertades de las personas LGBTI, esa agenda que tienen estos tres temas de la vida, la familia y la libertad. Creo que esto ha despertado una narrativa de muchísimo odio y pues lo que intento, por lo menos yo desde mi espacio cotidiano, es hacer lo que les dije al final, una teología del amor,
a los odios y a esos discursos que estamos recibiendo todo el tiempo en tanto estamos abriendo camino. Lo único que importa en este momento construir en una sociedad que está muy polarizada y muy fracturada es un discurso y una narrativa y una práctica social, una práctica política, una práctica cotidiana basada en el respeto y basada en el pluralismo. Y yo aquí quiero ser muy reiterativa que de verdad que no tenemos que pensar igual. El que piensa distinto, yo tampoco lo pienso convencer de que crea igual o que crea lo mismo que yo, pero sí pensar que por el hecho que somos distintos no quiere decir que nos odiamos ni que somos enemigos, sino que tenemos una comprensión distinta de Dios o del mundo, del Estado, de lo que sea. Y me parece que hay que volver a pensar desde lo cotidiano, desde lo sencillo y lo simple, cómo volvemos todas estas reflexiones un ejercicio que realmente nos signifique para la vida. Yo aquí también quiero, como Nancy, recuperar a Freire y incluso a José Martí, como este gran pedagógico que hay que educar para la vida, ¿cierto? Y hay que educar con el sentido de la realidad y pues ojalá este curso y esta conversación ayude a pensar una narrativa para la vida práctica y para los desafíos sociales, políticos que en este momento tenemos como seres humanos y sobre todo con un planeta. Y aquí quiero acudir y terminar con esto, y es que de verdad es urgente, y gracias a ustedes por poner el tema del medio ambiente acá, porque hay que ponerle mucha atención. Este proyecto de humanidad está en riesgo y si no nos pensamos desde adentro y desde lo sencillo y recuperar los valores también del que nos da la naturaleza, si no hay una reconciliación y una coherencia con este entorno, seguramente nos vamos a eliminar, nos vamos a acabar. Entonces creo que pensar el medio ambiente, en pensar lo ecológico y pensar el cuidado de esta casa común desde una perspectiva coherente es muy trascendental. Dejaría ahí nomás. Gracias, Sandra. Tomás. Es una delicia escuchar a estas mujeres. Qué genial. Mire lo bonito del diálogo. Yo, al contrario de Sandra, no banderas, yo soy todas las banderas, ¿no? Desde mi forma de verlo, todas las diferencias, incluyendo las religiosas, desde la fraternidad. Hay un problema que tiene que ir transformándose, ¿no? Y es que la bandera específicamente del cristianismo, por la preponderancia histórica que ha tenido en las naciones, cree que la bandera cristiana, entre comillas, porque pues yo tampoco me identifico con esa bandera a la que llaman cristiana, no es una en medio de las demás, es la que está por encima de las demás, la que debe regir a las demás, ¿no? Entonces, todas las banderas, desde la idea, desde la propuesta de fraternidad, de equivalencias, donde la bandera cristiana no está por encima de las demás banderas. Pero también creo que es un proceso de construcción. Ese es otro de los problemas que creo que es muy fuerte en nuestros cristianismos. Se nos enseñó a tener la verdad. La verdad es un conjunto de ideas sistematizadas que yo sé y que yo tengo, ¿no? Y que yo tengo que impartir a los demás. Y el Evangelio nos enseña que la verdad es Jesús, y Jesús es un proceso. La pone al lado de camino y la pone al lado de vida, ¿no? La vida, la verdad es un camino que vivimos. Es una vida que tenemos paso a paso, experiencia a experiencia. ¿Cómo se debe hacer? Creo que hace parte
de la construcción fraterna, hace parte de la conversación entre los diferentes, ¿no? No creo que deba haber una respuesta de qué es. Ahí está, Sandra dice que ninguna bandera religiosa, yo digo que todas las banderas, sin ninguna por encima de la otra. Ok, ahí empieza la conversación, hay una diferencia y empezamos a construir, ¿no? En medio de la teología del amor, me encantó esa idea y me voy de esta noche, me voy esta noche con ella, aquí encima y adentro. ¿Cómo hacer esto una praxis cotidiana? En lo personal, yo soy comunicador social, me valgo de las herramientas de la comunicación, ¿no? Para ir provocando a veces, enseñando a veces, acompañando a veces, porque a través del proyecto me han buscado personas y he podido acompañarles, ¿no? En medio de sus procesos. Creo que buscando, no sé si buscando, porque a veces pienso que es un asunto del proceso, ocurre orgánicamente, ¿no? Nos metemos en el tema de lo que vamos aprendiendo con la escuela de otros cruces, ¿no? Y eso se va interiorizando y poco a poco, sin darnos cuenta, va ocurriendo en nuestras cotidianas. Pero también creo que debemos ser intencionales, ¿no? En buscar lugares, sucesos, experiencias, donde pongamos sobre la mesa esos aprendizajes, donde pongamos sobre la discusión conversaciones donde otros puedan ser invitados a conocer lo que ahora estoy conociendo, ¿no? A través de esta escuela de otros cruces o a través de los diferentes lugares donde busco aprendizajes. Entonces, parte creo que es un proceso, parte es la intencionalidad de buscar cómo poner sobre la mesa la conversación. Me toca a mí. Bueno, gracias por esas preguntas muy ricas. Primero el tema de las banderas. Bueno, hoy 25 de mayo en Argentina, fecha patria, escarapé, las banderas. Lo hemos estado charlando acá en casa, en los grupos de WhatsApp, quién puso o quién no puso banderas, ¿no? Y qué significa eso. Eso me lleva al tema de la praxis cotidiana que alguien preguntaba, es decir, estar dialogando permanentemente en la sobremesa, en la familia, sobre estas cosas con lentes hermenéuticas, etcétera, que cuestionen las formas dominantes de ver las cosas, ¿no? Entonces el tema este de las banderas, lo que yo sentí cuando vi ese video era que esta persona no era consciente de la historia y del eje de poder. Es decir, una bandera no es igual a otra bandera, en primer lugar. Por eso a veces mejor ninguna bandera y no todas las banderas, porque si son todas las banderas implica que todas son iguales y que una excluye a la otra, porque él daba a entender que la feminista no estaba dentro de la cristiana, cosa que yo descarto. ¿Me explico? Entonces es problemático el tema de las banderas. La laicidad no es negar el fenómeno de la religiosidad. Es decir, la hoz es el pueblo y el pueblo puede ser religioso, puede ser no religioso. Y hay una protección hacia lo religioso cuando hay un compromiso del Estado de no utilizar la religión X, la cristiana en este caso, para justificar las acciones de ese Estado o de esa nación. Lo estamos viendo con Ucrania y con Rusia, ¿no? Dos países donde hay iglesias ortodoxas fuertes y cómo se utiliza para justificar, ¿no?, una postura. Es una protección para nosotros, los que somos seguidores de Jesús, que el Estado no utilice nuestra religión para justificar las barbaridades que puede llegar a hacer.
Eso también lo tenemos que pensar. Bueno, yo soy laica, yo no soy clériga. La laicidad también es parte de cómo yo vivo mi fe, ¿no? El segundo punto era este de la praxis cotidiana, me parece súper importante esa pregunta. En lo personal me parece, como decía, muy importante el diálogo de sobremesa, la charla, también el aula, porque soy profesora, soy docente, y también la iglesia como espacio de formación. Estoy en un grupo que es una especie de equipo que trata de buscar que nuestra comunidad sea antirracista, mi iglesia menonita acá en donde estoy, y yo siempre tengo la teoría, la iglesia es buena para formar y para enseñar, y eso es lo que hacemos bastante bien, y lo veo en este grupo, que terminamos volviendo a lo pedagógico y a la formación, tratando de formar a la comunidad para poder darnos cuenta de nuestro racismo incorporado y cómo tratar de no ser un espacio donde la supremacía blanca prevalezca en este contexto, ¿no? Así que la iglesia también es parte de esa praxis cotidiana para mí. El tercer punto con el que quiero terminar, que ya lo adelantó Tomás y también a su manera Sandra cuando hablaba del amor, es el tema de Jesús. Jesús nos dice que no tiremos las perlas a los cerdos, que me encanta, es mi lema. Es decir, no me quiero desangrar con cosas que no sirven para nada. Nos dice que nos sacudamos las sandalias, pero a la vez nos dice que amemos a nuestros enemigos. Que no deshumanicemos al enemigo. Hay enemigos reales, pero no los tenemos que deshumanizar, tenemos que orar por ellos, tenemos que amarlos. Entonces tenemos que ser vivos como serpientes y mansos como palomas, ¿no? No es sencillo. Estamos otra vez en esa tensión de la que yo trataba de hablar, ¿no? Que es un camino. En ese video del chico de Camilo, se llamaba, me encantó cómo él hablaba de un deambular, de un camino, es otra forma de acercamiento a la fe, ¿no? Que creo que también Tomás y Sandra mencionaban cada uno a su manera. Bueno, quiero terminar con eso, que Jesús, más que contestar la pregunta, abre la situación para que surjan nuevas preguntas. Y deambulando, charlando, vamos viendo en el camino del amor, en el camino de realmente del respeto y de la escucha, para tratar de entender por qué también algunos se aferran de la religiosidad de esta manera tan negativa, tan tóxica, que hace mal, cuando puede ser una fuerza para el amor, para la transformación, para la comunidad, para el respeto, para la humanización, ¿no? Bueno, termino. Muchísimas gracias a los tres por estas reflexiones que abren tanto camino justamente para deambular, para explorar, para ir pensando más, ¿no? sobre todas estas preguntas que queremos hacer sobre la mesa, en la sobremesa, dialogando. Bueno, ahora ya es muy tarde y les queremos agradecer muchísimo, sobre todo en el Cono Sur, por el aguante de quedar con nosotros en estas muy interesantes reflexiones, por querer estar en continente. Tenemos que siempre como balancear un poco con los horarios. Entonces, muchas gracias por eso. Igual queríamos tomar unos 10 minutos ahora para contarles brevemente algo más sobre esta escuela, porque igual como surgieron ya las preguntas y las suposiciones de que probablemente qué es, y por eso vamos a pedir a Elizabeth que cuenta un poco y después yo lo tomo para introducir los próximos cursos y vamos a dar también todos los links para que puedan hacer más preguntas, más informaciones. No vamos a tener un espacio ahora para mucho más preguntas porque, como dije, ya es tarde y hemos querido dar todo el espacio a esta tremenda panel
y este diálogo que era tan complementario ustedes también, el uno con el otro. Entonces, a mí me encantó y nuevamente muchas gracias. Elizabeth, cuéntanos de la Escuela de Formación de Otros Cruces. Ya, entonces con información más específica, lo que hoy día estamos haciendo es lanzar esta nueva Escuela de Formación de Otros Cruces, que la idea es que nosotros les vamos a ofrecer un programa variado de cursos respecto a las religiones, a espiritualidades y cómo éstas interactúan con el mundo de la política, del género y del medio ambiente especialmente, siempre con un enfoque de derechos humanos. Y esto lo quisimos hacer porque nos parece que reconocer estos cruces entre los temas que mencioné es fundamental para entender las sociedades, sobre todo en América Latina, como alguien comentaba también en el chat, porque vivimos precisamente estas tensiones entre algunas formas de vivir la fe y el respeto a los derechos humanos, sobre todo los sexuales y reproductivos, que también se mencionaron harto hoy día. Entonces eso es a lo que responde el objetivo de nuestro programa, que aprendamos a conversar de una manera distinta las problemáticas que se generan a partir del encuentro entre estos mundos, que la verdad es que están más interconectados de lo que a veces nosotros podemos imaginar. Entonces, por eso ofrecemos 20 cursos en las áreas de religión y política, religión y género y religión y medio ambiente. Y además hay una línea transversal de formación bíblica y teológica a lo largo de este programa. Estos cursos ustedes los pueden combinar de acuerdo a sus propios intereses y se van a ofrecer de modalidad sincrónica. Después, a partir del próximo año, se van a agregar también la modalidad asincrónica. Y contamos con 3 niveles de formación. Un nivel de formación inicial, formación permanente y formación específica, además de un bloque de formación de formadores, que nosotros le llamamos, que es para construir facilitadores. Entonces la idea es que al completar cada curso van a recibir un certificado de participación. Si completan 4 cursos van a recibir un certificado propiamente tal. Y finalmente si hacen 6 cursos, incluyendo dentro de esos 6 un curso de formadores, tendrían un diplomado. A modo de resumen, la formación inicial tiene el objetivo de que vayan empapándose con saberes y fundamentos básicos de las distintas temáticas, con ciertas herramientas necesarias para después empezar a profundizar en ellas. Después está la formación permanente, que ahí ya se empieza a adentrar más en los contenidos de cada una de estas temáticas y ver distintas oportunidades y desafíos que se presentan, sobre todo en la realidad de la región latinoamericana. La formación específica ya es algo mucho más concreto de incidencia y diálogo relacionado a los temas que nosotros trabajamos. Y la formación de formadores son cursos que brindan herramientas para convertirte, como les decía antes, en facilitadores, formadores en los temas de otros cruces. Sobre todo en temas de metodología participativa, manejo de grupos y facilitación del diálogo, que es lo que principalmente hacemos. Nuestra forma de enseñar siempre queremos que tengan presente que se orienta a crear espacios de diálogo, ofrecer respuestas desde Latinoamérica hacia el resto del mundo, crear una propuesta formativa versátil, dar flexibilidad para que cada uno haga su propio camino de formación y educar siempre para la transformación, para que ustedes puedan generar los cambios que quieren generar. Entonces, en ese sentido nos deshacemos de experiencias de aprendizaje rígidas que ustedes quizás ya están más familiarizados, para ofrecerles caminos que se adapten a sus propias necesidades y potencialidades. Nosotros les proponemos el inicio y ustedes organizan su propio recorrido. Muchas gracias, Elizabeth. Y así entonces vamos haciendo un camino de cruces. Yo siempre me imagino como a todos y todas nosotros como personas que vamos formando camino, tomando camino, encontrándonos con un cruce, interesándonos por una u otra y así haciendo nuestro camino en estas búsquedas. Entonces todos y todas que entran en esta escuela inician con esta clase base. Entonces esa clase que ahora han seguido es la primera clase de la escuela, ya están dentro. Y para la primera gente que ahora entren en los cursos, vamos a mandarles la grabación de esta clase.
para después elegir un curso de formación inicial y luego pueden continuar con un curso de formación permanente en la misma área, y si quieren explorar otra área, tomarán nuevamente primero el curso de formación inicial ahí y pueden seguir. Por ejemplo, pueden iniciar con introducción en la religión y política, con que vamos a empezar a mitad de junio, después tomar teorías de la democracia, después teología y en el espacio público o herramientas de incidencia en clave de derechos humanos. También pueden empezar con una introducción a la teología feminista, que también vamos a empezar ahora en junio, y después seguir con laicidad en perspectiva feminista y terminar con hermenéutica feminista. Y si nunca han hecho hermenéutica, pueden primero tomar un curso introductorio de hermenéutica crítica. Contamos con profesores y profesoras altamente capacitadas y experimentadas en todas estas áreas, desde el equipo de otros cruces mismos, que somos un equipo interdisciplinario, y como profesores con profesores y profesoras visitantes. Los cursos son cortos, 4 semanas los cursos iniciales, para que ustedes los puedan tomar fácilmente y combinar cuando y como quieran. Por ahora, como dijo Elizabeth, son sincrónicos en tiempo real, virtual, pero después vamos a tener otras posibilidades. Los cursos cuestan $20 a $25 y se pueden pagar por PayPal, por transferencia en Chile o por Western Union si PayPal de verdad no funciona desde tu país. Iniciamos ya entonces la próxima semana, el 1 de junio, con el curso Introducción a la Teología Feminista, que daré yo como profesora, donde cruzaremos religión y feminismos, ya un tema que tocamos en esta clase, viendo la historia de las teologías feministas y las claves de esta teología en su pluralidad, sus contenidos principales, por ejemplo, abordando el tema de imágenes de Dios y su trayectoria en América Latina. Y desde mitad de junio ofrecemos el curso de Introducción a la Religión y Política con Nicolás Panotto, donde se trabaja desde una mirada histórica y contextual la relación entre religión y política en la región, para que tengas herramientas para este análisis, más herramientas y propuestas de procesos de transformación en esta relación. Después, en julio y en agosto, vienen los cursos de introducción a la laicidad, un tema que sumergió mucho interés, tenía mucho interés esta tarde, e incidencia religiosa en clave de derechos humanos y laicidad en perspectiva feminista. Entonces arrancamos con todo y ya pronto vamos a tener nuestro landing page que está en construcción, donde pueden ver los cursos, todos los cursos de 2022. Por ahora ya encuentran los vínculos de inscripción en nuestros perfiles, y también voy a poner ahora los vínculos para inscribirse a estos cursos en el chat mismo. Entonces, para que tengan todos los datos, y cuando tengan preguntas, cualquier pregunta sobre pago, sobre posibilidades de becas, sobre los cursos mismos, pueden escribir al mail que sale en el chat también ahora, que es formacion@otroscruces.org. Y ahora tenemos como guinda de la torta de esta bonita tarde y noche un sorteo de 2 becas completas para los 2 primeros cursos. Entonces los que han tenido todavía están con nosotros, pueden participar en este sorteo para tener una beca, y ahí pueden elegir cuál de los 2 primeros cursos quieren hacer. Entonces paso a Andrés, que ha estado en la tecnología y con las preguntas ayudándonos también del equipo de Otros Cruces, que nos va a hacer la dinámica del sorteo. Gracias, Arián, y gracias a todos por estar aquí. Otra cosa que les pido, que revisen su carpeta de correo no deseado, porque sabemos que algunos de nuestros correos se han estado yendo para allá. Entonces, si tienen un tiempo, revisen para que nos pongan como que no somos spam, para que así puedan seguir recibiendo los correos de los cursos o de las cosas que vamos a estar haciendo, o así si nos escriben y les respondemos sus dudas, pues puedan recibir esa información.
Ya puse todos sus nombres en una plataforma, les voy a compartir. Les pido que tengan paciencia, compasión, porque es la primera vez que hago esto, así que esperemos que todo funcione bien y si no, lo seguiremos intentando hasta lograr. Ya les voy a compartir para que puedan ver. Aquí está la plataforma donde están sus nombres de todos los quienes siguen aquí. Entonces vamos a avanzar a la siguiente parte. Vamos a decirle que mezcle un poco los nombres y vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Dónde está empezar? Aquí. Vamos a poner 2 participantes que ganen y ahora empezamos. Espero que si esas personas están aquí me escriban por el chat y digan hola, digan que sí están aquí. Estoy viendo si es que están aquí. Muy bien, felicidades. Felicidades si están aquí. No se han ido, muy bien. Muchas felicidades, ahí están. Así que les vamos a estar contactando directamente por este tema de la beca. Muchas gracias y muchas felicidades. Ya voy a dejar de compartir. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Andrés, felicitaciones a las 2 ganadoras, además que las conozco y me alegra mucho también que sigan aportando con sus reflexiones también. Bueno, queremos agradecerles a todas y todos por este tiempo, como decía Arián, la paciencia de haberse quedado hasta el final, agradecemos para quienes ya son casi incluso las 11 de la noche, para las y los valientes, así que bueno, nos despedimos, muchas gracias a Tomás también, Nancy y Sandra por este excelente tiempo de diálogo, y como decía Arián, por favor inscríbanse, ojalá puedan sumarse a nuestros cursos para tener estos espacios de diálogo, reflexión y poder entre todas y todos construir este espacio de formación y de comunidad conjunta, y quedarnos con esta frase, ¿no?, que varios y varias nos mencionaron, de conocernos y formarnos desde el corazón, pero también desde lo que vemos en nuestro contexto y de las herramientas y experiencias que podamos compartir. Un gran saludo a todas y todos, muy buenas noches y seguimos en contacto. Alguien nos pregunta si podemos repetir los nombres de las ganadoras. Andrés, ¿puedes decirlo una vez más? Sí, ¿Quiénes ganaron? ahí los puse en el están chat. Sí. Así bueno, que también de mi parte, muy buenas noches, muchas gracias a todos y todas, y difundan también esta información de la escuela para que todas y todas que puedan tener interés, no necesitas tener ninguna experiencia previa, solo curiosidad y el corazón así lleno para poder empezar a aprender y dialogar. Ariane, así se pronuncia tu nombre. Sí, ok. Pueden contar con mis redes. Si quieren podemos organizar como una entrevista para que hablen sobre la escuela, Nico, para que podamos moverlo. Pues Instagram, Facebook son grandecitos, YouTube no tanto, pero pues ahí vamos como mostrando lo que se está haciendo, ¿no?, desde la escuela. Excelente, Tomás, muchas gracias. Excelente, ahí vamos a hacer, sí. entonces nos vamos a poner en contacto y hacemos algo. Muchas gracias. Janet nos pregunta en el chat si solo se puede tomar un solo curso. La beca que ella tiene es para un solo curso. Correcto. Y después puede seguir, pero claro, ahí después puede seguir no es tomando totalmente otros cursos. Correcto.
Gracias. Gracias por las preguntas también. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.